días, ingeniero, compañeros y cualquier persona que pueda ver el video. Bueno, continuando con el capítulo 3 y continuando con la segunda parte que estamos viendo del capítulo 3, continuamos con el punto 3.6, que son los fenómenos aleatorios en los sistemas combinacionales. Bueno, ya. Los fenómenos aleatorios mayormente están relacionados con los retardos de propagación, con los llamados retardos de propagación en los circuitos combinacionales. Esto se da cuando la salida de una puerta debe cambiar de un estado bajo a un estado alto o de un estado alto a un estado bajo. Entonces, todos los dispositivos electrónicos que constituyen estos circuitos, que pueden ser diodos, transistores bipolares o transistores MOSFET, a su vez deben pasar de un estado de conducción a un estado de corte y viceversa. En los dispositivos, el cambio de estado normalmente nunca es instantáneo, de tal forma que siempre existirá un retardo en la respuesta de la puerta. Entonces, como ejemplo, podríamos ver esta compuerta AND, esta compuerta inversora. Este inversor que recibe una señal A y al invertirlo nos da el A negado. Esto nos dice que va a tener un retardo en lo que es ese cambio. O sea, ese cambio de estado no va a ser instantáneo, sino que va a tener un retardo en la respuesta. Entonces, aquí podemos apreciar nuestra señal de entrada A, que va a variar de un estado bajo a un estado alto y de este estado alto a un estado bajo de vuelta. Y nuestra respuesta de la A negada va a ser justamente primero un estado alto, luego un estado bajo y estado alto, o sea, el inverso. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que existe un retardo en la señal. O sea, que este cambio de estado de bajo a alto va a tener un retardo con respecto a este cambio de estado de bajo a alto. Entonces, este cambio de estado, este retraso que va a tener, se lo llama el tiempo de retardo. Este sería el tiempo 1 para la señal inicial y el tiempo 1 para la señal de respuesta en este caso. Y como vemos, este espacio de aquí es un retardo que se da. Estos retardos de propagación son los responsables de que en las salidas de los circuitos combinacionales aparezcan en ocasiones ciertos efectos transitorios que reciben el nombre de fenómenos aleatorios. Estos fenómenos aleatorios tienen una cierta división. Se dividen en dos grupos, los fenómenos aleatorios estáticos y los fenómenos aleatorios dinámicos. Y bueno, dentro de lo que es los fenómenos aleatorios estáticos, tenemos otra subdivisión, que se dividen en los de tipo 0 y los de tipo 1, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, los fenómenos aleatorios estáticos de tipo 0. Estos se producen cuando al cambiar de estado una entrada de un circuito combinacional, su salida debe permanecer en estado 1, pero en algún momento pasa transitoriamente por un 0. Entonces ahí es donde se da el fenómeno aleatorio estático. Y bueno, podríamos decir que dado la función z de a, b, c, d, e y lo que querramos, en este caso si se trata de una suma de productos y existe una combinación concreta de x o en todas las variables excepto a, entonces esto tal que z, que la función z sea 0 y xo, y esto es igual a la función z 1 xo, que todo esto es igual a 1.
Entonces, dadas esas condiciones, se trata de un fenómeno aleatorio de tipo 0. Entonces, ahora lo vamos a ver un poco más detallado. Entonces, aquí tenemos la función z con a, b, c, d, e y demás, en donde vemos justamente esta, lo que llamaríamos este cambio, ¿no? Entonces se lo puedes reescribir de la siguiente manera, tomando a todos los valores que no sean a como x. Entonces esto se puede reescribir como z de a, x, o sea, puede ser b, c, d, e. Entonces x representa todos estos. Esto se puede reescribir de la siguiente manera, a por z es de 1x más la negada de a por z, 0 y x. Entonces eso lo volvemos a ver acá. Estos son los cambios de 0 y 1 que tiene la señal a. Entonces, si suponemos que toda x va a ser igual a 1, como nos decía la teoría de aquí, entonces estaríamos hablando de a por 1 más a negado por 1, lo cual nos da a más a negado. Entonces, aquí podemos ver la señal de entrada a. Esta señal de entrada a va a empezar con un estado bajo, va a pasar a un estado alto y va a volver a un estado bajo. Nuestra a negada va a ser esto mismo que ya hemos visto con el retardo, o sea, la respuesta invertida con el retardo incluido. Ahora, para encontrar justamente el fenómeno aleatorio estático de tipo 0, tenemos que comparar estas dos gráficas. Haciendo aquí, viendo, aquí está en 0, o sea, está en estado bajo, y aquí está en estado alto, entonces aquí es 1. Por lo tanto, toda esta parte va a ser 1. Aquí está en estado alto, o sea, 1. Aquí sigue en estado alto, entonces esto se va a mantener en estado alto. Pero aquí ya varía. Aquí tenemos un estado alto, 1, y aquí tenemos un estado bajo, 0, lo cual nos va a seguir dando el estado alto normalmente. Pero aquí, cuando tenemos el estado bajo en la señal inicial y un estado bajo en la señal invertida, es donde tenemos aquí un bajo. Este 0 de aquí es lo que nosotros llamaríamos el fenómeno aleatorio estático de tipo 0. Entonces, como vemos, este se encuentra permaneciendo normalmente en el estado alto, en el estado 1, pero transitoriamente pasa por el estado 0. Una forma de eliminar este fenómeno aleatorio es añadiendo una función a la función un sumando que tome el valor de 1 solo cuando se presente este fenómeno. Y eso lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Nos dan la función z de a, b, c, que va a ser, como ya hemos visto, una suma de productos. Entonces vamos a tener la suma de productos de 1, 3, 6 y 7, los cuales los vamos a identificar en el mapa de Karnaugh. Entonces, eso es lo que hacemos, siendo este el 1, 3 y así. Los identificamos en el mapa de Karnaugh. Entonces, identificamos las variables, ¿no? Juntamos los unos que podemos agruparlos, siendo este
en este caso A por B, este primero de acá, y este otro de acá siendo A negado por C. Esto, como estamos hablando de una suma de productos, se van a sumar. A por B más A negado por C. Y aquí tenemos su circuito, en donde esta primera etapa la vamos a llamar G1, este primer inversor. La salida del AND lo vamos a llamar G2. G3 va a ser la salida de este otro AND. Y finalmente Z es la salida total, en donde podemos ver de la entrada A que tenemos primero en estado alto y pasa a un estado bajo. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener un tiempo de retardo en el NOT de 1 nanosegundo y un tiempo de retardo tanto en el AND como en el OR de 2 nanosegundos. Entonces, empezamos con G1. G1 es un inversor, un NOT. Si vemos, la salida va a ser invertida, como vemos, pero va a tener un retardo de 1 nanosegundo. Entonces, ese es el retardo. Aquí debería ser correctamente, pero con el retardo pasa aquí. G2. G2 es la salida de este AND. Entonces tenemos que tomar G1 y C, los cuales se van a estar multiplicando. Nosotros sabemos de que para esto se tiene que dar el requisito de que estén igualados a 1, tanto B, C, D, E o las letras que sigan excepto A. Entonces sabemos que C va a ser igual a 1. Entonces la salida va a ser solamente el mismo G1, solo que con un retraso extra por el AND. Este AND, como vimos, tiene un tiempo de retardo de 2 nanosegundos, lo cual aquí se ve. Aquí debería ser correctamente junto con este, ¿no? Pero por la compuerta AND va a tener un retardo de 2 nanosegundos, siendo esta. Ahora el G3, que es otro AND. Este AND tiene una entrada directa de A y una entrada de B. Estas se van a multiplicar y como sabemos, todo que sea diferente a A va a ser 1. Entonces sería A por 1, lo cual nos daría que es la misma señal, pero con un retardo de 2 nanosegundos. Entonces, como vemos aquí, debería ser correctamente aquí, que baje junto con este. Pero está teniendo un retardo de 2 nanosegundos, bajando aquí recién. Y finalmente tenemos la salida. En la salida ya tenemos que tomar en cuenta G2 y G3. Esto, la compuerta OR tiene un retraso de 2 nanosegundos, un tiempo de retraso de 2 nanosegundos. Entonces eso es lo que vamos a poder ver aquí. Como vemos, justamente debería ser acá correctamente, comparando G2 con G3, teniendo aquí ambos un estado bajo. Aquí debería ser correctamente el estado bajo igualmente, pero se retrasa 2 más, siendo aquí recién. Este siendo el fenómeno aleatorio de tipo 0. ¿Cómo lo corregimos? Añadiendo esta otra agrupación en el mapa de Carnot que vemos, que es B por C. Entonces, esto que estamos añadiendo es justamente lo que va a poder corregir este fenómeno estacionario. Después tenemos los fenómenos aleatorios estáticos de tipo 1. Estos se producen al cambiar de estado una entrada de un circuito combinacional. Su salida debe permanecer en un estado 0 normalmente, pero pasa transitoriamente por un estado 1. Entonces, dado la función z con a, b, c, d, e y etc., si se trata de un producto de sumas y existe una combinación concreta de x o de todas las variables excepto a, tal que las otras variables que no sean a sean igual a 0, entonces se trata de un fenómeno aleatorio de tipo 1.
como vemos aquí. Entonces todas las que no son A las vamos a llamar X y realizamos la siguiente operación. Con eso ya podemos decir que sería A más 0 por A negado más 0, lo cual nos da un producto aquí, que sería A por A negado. Entonces, si tenemos un estado inicial bajo, pasa a un alto y vuelve a un bajo, nuestra salida va a ser el inverso justamente, pero con un retraso. Este retardo es lo que nos va a dar justamente este fenómeno aleatorio de tipo 1. Como vemos, aquí va a estar en estado bajo y aquí en estado alto. Entonces eso va a dar un estado bajo. Aquí vamos a tener un estado alto y aquí también un estado alto. Ahí es cuando recién vamos a tener un estado alto. Acá es estado alto y estado bajo. Entonces se mantiene estado bajo. Estado bajo, estado bajo. Se mantiene estado bajo. Estado bajo, estado alto. Se mantiene estado bajo. Y bueno, esto de aquí que se eleva, que es justamente cuando ambos están en este caso en estado alto o en unos, para eliminar este fenómeno aleatorio hay que añadir a la función un factor que tome el valor de 0 justo o solamente cuando se presenta dicho fenómeno. Para entenderlo tenemos el siguiente ejemplo. Dado el producto de sumas z con ABC, que vamos a tomar los valores de 2, 5, 6 y 7, realizamos un mapa de Karnaugh, identificando los ceros que existen en este. Justamente unimos los ceros, este con este y este con este, dándonos un resultado de B negado más C, y el otro es A negado más C negado. Por lo que al tratarse de un producto de sumas, los multiplicamos justamente y este es su circuito, teniendo los NOTs, los ORs y un AND. Entonces, como vemos, esta es la señal de entrada, la C, que tiene un estado bajo y pasa a un estado alto. Ahora, G1, esta es la primera etapa que vamos a tomar en cuenta. La G2 va a ser la salida de este OR, la G3 va a ser la salida de este otro OR y finalmente la salida final va a ser esta. Entonces, si tomamos en cuenta G1, que es solamente C negada, es la inversa de esta con un retraso, como ya habíamos mencionado, un tiempo de retardo de 1 nanosegundo para los NOTs y 2 nanosegundos para los y de 2 nanosegundos para todos los ANDs y ORs. Entonces, haciendo el mismo análisis que del anterior ejercicio, se puede llegar a este resultado de acá, en donde justamente vamos a tener un error de estado estacionario o un fenómeno aleatorio de estado estacionario de tipo 1 cuando este pasa tiene un tiempo de transición corto en el estado 1 cuando debería permanecer en el estado 0. Entonces, para corregir esto es justamente que se agrega otro producto, o bueno, otra suma para multiplicar a esto. Esto que se está agregando es lo que podemos encontrar en el mapa de Karnaugh de acá, lo cual al estar dentro del mapa de Karnaugh no estaríamos modificando la función en nada. Solo esto se activaría cuando este tome el valor de 1. Cuando debería permanecer en 0, esto toma el valor de 1, entonces este va a actuar en ese caso, pero haciendo que permanezca en el estado 0.